Queremos determinar los valores exactos de la función trigonométrica utilizando triángulos de referencia. Así que para este ejemplo queremos encontrar los 6 valores de función trig para 5 radians pi 4. Así que podríamos convertir esto a grados, pero creo que es importante aprender a trabajar con radianos también. Así dejemos en radianos. Esquíe el ángulo en posición estándar, forme el triángulo de referencia y luego determine los 6 valores de función trig. Así que el lado inicial del ángulo será a lo largo del eje X positivo. Ahora rotaremos contador hacia la derecha 5 radians pi 4. Bien, medio un contador de rotación hacia la derecha. Sería de 180 grados o pi radians, pero porque nuestro ángulo es un múltiple de radians pi 4, será útil ver los pi radians como radians 4 pi 4. Así que queremos rotar 5 radians pi 4, esto nos dice que rotemos un radians pi 4 más. Así que rotaríamos aquí y este sería el lado terminal de nuestro ángulo. Pero ahora también sabemos que rotamos los radiantes pi 4, pasamos el eje X, conocemos el ángulo de referencia o el ángulo entre el lado de la terminal, y el eje X debe ser radiantes pi 4. Ahora bosquejaremos un segmento del lado terminal del ángulo que es perpendicular al eje X para formar nuestro triángulo de referencia. Así que este triángulo negro sería nuestro triángulo de referencia. Y porque este ángulo aquí está radians pi 4 o 45 grados, tenemos un triángulo de referencia 45, 45, 90, lo que significa que podemos etiquetar la longitud de las dos piernas 1 y la longitud del cuadrado hipóteno √2, 2, pero también tenemos que asegurarnos de tener el signo correcto en las dos piernas del triángulo de referencia basado en el cuadrante del lado terminal del ángulo, y como estamos en el tercer cuadrante donde la coordinación X y la coordinación Y serían negativas, ambas piernas tendrían que ser -1, y ahora podemos usar este triángulo de referencia para determinar los 6 valores de la función trig. Ahora este video asume que le da un triángulo correcto que puede determinar los 6 valores de la función trig. Si necesita revisar cómo hacer eso, puede querer pausar el video aquí y revisar estas notas. Así que para el sino de 5 pi 4 radianes encontraremos la relación del lado opuesto al hipóteno, que sería -1 dividido por la raíz cuadrada 2, pero muchas veces se pide que exprese estos valores con un denominador racional. Así dejemos adelantar y racionalizar el denominador para este valor. Lo que significa que tenemos que multiplicar por la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2. Así que esto fue raíz cuadrada 2. Aviso como ahora el denominador es racional para que también podemos expresar este valor como raíz cuadrada 2. Por el valor de la función de cosino tomaremos la relación del adyacente lateral al hipóteno, pero aviso como es también -1 raíz cuadrada 2. Entonces, si racionalizamos el denominador, también sería una raíz cuadrada negativa 2. Ahora hay dos maneras de encontrar el seguro de 5 radians pi 4. Recuerde que el seguro es igual al reciprocal del cosino. Entonces, si el valor de la función coseno es -1 raíz cuadrada 2, entonces el valor de la función segura sería una raíz cuadrada negativa 2, 1 solo una raíz cuadrada 2, o podemos usar el triángulo de referencia y encontrar la relación de la hipotenusa al lado adyacente, que sería la raíz cuadrada 2 dividida por -1 la raíz cuadrada negativa 2. También hay dos maneras de encontrar el valor de la función cosecante, desde cosecante es igual al reciprocal del sino. Si el valor de la función sinusoidal de 5 pi 4 radians es igual a -1 root cuadrado 2, entonces, el valor de la función cosecante sería igual a la raíz cuadrada negativa 2, 1 solo la raíz cuadrada negativa 2, o otra vez, utilizando el triángulo de referencia, tenemos la relación del hipóteno al lado opuesto o la raíz cuadrada 2 dividida por -1 de nuevo, igual a la raíz cuadrada negativa 2. Y luego el tangente de 5 radians pi 4 será igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente o -1 dividido por -1, que es igual a 1, y luego el valor de la función cotangente será igual al reciprocal del valor de la función tangente. El reciprocal de 1 es a Siemens igual a 1. Otra vez utilizando el triángulo de referencia tendríamos la relación del lado del adyacente al lado opuesto -1 dividido por -1. Por supuesto, es igual a 1.
Espero que este ejemplo fue útil.